Hola. Ven con nosotros a conocer mucho más sobre los instrumentos de laboratorio. Te vas a divertir. Prestaremos atención a los aportes que nos darán las personas. ¿Qué estará haciendo el profesor de química? Estoy aprendiendo sobre los instrumentos de laboratorio. Ven. Te voy a enseñar. Ok, quiero aprender. Let's go. Empecemos. Haz silencio. Pon mucha atención, porque te voy a decir algunos instrumentos, y te explicaré cuáles son sus usos. Genial. Los vasos precipitados son un instrumento que se utiliza para almacenar sustancias, ya sea para mezclarlas, calentarlas o disolverlas. Suelen ser cilíndricos y con una base plana, con una pequeña boca en la parte de arriba para poder transferir el líquido que contiene con mayor facilidad. La probeta es un instrumento volumétrico que consiste en un cilindro graduado de vidrio que permite contener líquidos y sirve para medir volúmenes de forma aproximada. Está formado por un tubo transparente con unos centímetros de diámetro y tiene una graduación desde 5 mililitros hasta el máximo de la probeta, indicando distintos volúmenes. No se calienta. La pipeta graduada es un instrumento volumétrico que permite medir la alícuota de un líquido con bastante precisión. Suelen ser de vidrio. Está formada por un tubo transparente que termina en una de sus puntas de forma cónica, y tiene una graduación con la que se indica el volumen. La pipeta volumétrica está hecha para entregar un volumen bien determinado, el que está dado por una o dos marcas en la pipeta. Mide solo un volumen de líquido. El termómetro es un instrumento destinado a medir temperaturas con escalas en grados centígrados o Fahrenheit. Se emplea para medir temperaturas en operaciones de destilación, para determinación de puntos de fusión, entre otras cosas. Contienen alcohol o mercurio. Los tubos de ensayo consisten en un pequeño tubo cilíndrico de vidrio con un extremo abierto, que puede poseer una tapa, y el otro cerrado y redondeado. Se utiliza en los laboratorios para contener pequeñas muestras líquidas o sólidas, aunque pueden tener otras fases, como realizar reacciones químicas en pequeña escala. Una gradilla es una herramienta que forma parte del material de laboratorio y es utilizada para sostener y almacenar gran cantidad de tubos de ensayo o tubo de microcentrífuga. El matraz Erlenmeyer es un frasco transparente de forma cónica con una abertura en el extremo angosto, generalmente prolongado con un cuello cilíndrico. Es útil para realizar mezclas por agitación y para la evaporación controlada de líquidos. Además, su abertura estrecha permite la utilización de tapones. El matraz aforado se emplea para medir con exactitud un volumen determinado de líquido. La marca de graduación rodea todo el cuello de vidrio, por lo cual es fácil determinar con precisión cuándo el líquido llega hasta la marca. Su principal utilidad es preparar disoluciones de concentración conocida y exacta. El matraz florentino o balón de destilación es un frasco de vidrio, de cuello largo y cuerpo esférico. Está diseñado para un calentamiento uniforme, y se produce con distintos grosores de vidrio para diferentes usos. Está hecho generalmente de vidrio borosilicatado. El matraz Kitasato también se podría definir como un matraz de Erlenmeyer con un tubo de desprendimiento lateral. Está hecho con vidrio grueso, y sirve para realizar ensayos de destilación, recolección de gases en cuba hidroneumática, filtraciones al vacío de sustancias pastosas y sólidas de tamaño muy pequeño. El embudo es un instrumento empleado para canalizar líquidos y materiales gaseosos granulares en recipientes con bocas angostas, es decir, es utilizado para evitar el derrame del líquido al moverlo de un envase a otro. Para evitar el derrame de líquidos o sustancias. El papel de filtros es un papel que se corta en forma circular y se introduce en un embudo de filtración, con el fin de ser filtro para las impurezas insolubles y permitir el paso a la solución a través de sus poros. Las buretas son recipientes de forma alargada, graduadas, tubulares de diámetro interno uniforme, dependiendo del volumen, de décimas de mililitro o menos. Su uso principal se da entre su uso volumétrico, debido a la necesidad de medir con precisión volúmenes de masa y del líquido invariables. La ampolla de decantación es un elemento de vidrio, con forma cónica o también como una pera invertida, que se emplea para separar dos líquidos inmiscibles. El pignómetro es un instrumento de medición. Un pequeño envase de vidrio que tiene una tapa biselada en el cual se encuentra un capilar. El pignómetro se le utiliza para medir las diferentes densidades de los líquidos y de sólidos. La caja Petri es un instrumento el cual puede ser de cristal o de plástico,
que consta de una base circular, y las paredes son de una altura baja aproximadamente de 1 centímetro. Se utiliza principalmente para el cultivo de bacterias, mohos y otros microorganismos, soliéndose cubrir el fondo con distintos medios de cultivos, por ejemplo agar, según el microorganismo que se quiera cultivar. El trípode es un armazón de 3 pies, generalmente articulados y plegables, que sirve para sostener ciertos instrumentos o aparatos del laboratorio. La finalidad que cumple en el laboratorio es solo una, ya que su principal uso es como herramienta de sostén, a fin de evitar el movimiento. La rejilla de asbesto, en los laboratorios, es la encargada de repartir la temperatura de manera uniforme cuando se calienta con un mechero. Las telas de asbesto o rejillas se usan en el laboratorio como un aislante para la protección de equipos y para la conservación del calor. Un mechero o quemador Bunsen es un instrumento utilizado en los laboratorios científicos, para calentar o esterilizar muestras o reactivos químicos. El quemador tiene una base pesada en la que se introduce el suministro de gas. De allí parte un tubo vertical por el que el gas fluye atravesando un pequeño agujero, proporcionando una mezcla inflamable a la salida de los gases en la parte superior del tubo, donde se produce la combustión, muy eficaz para la química avanzada. Estos mecheros de alcohol son hechos de vidrio, tienen capacidad para 150 mililitros. Una tapa de metal previene la evaporación, se utiliza cuando no se necesita un gran poder calorífico. Poseen una mecha impregnada de alcohol, que es la que arde. El triángulo de porcelana es un instrumento el cual está fabricado en porcelana y alambre, o también fabricado en alambre galvanizado y tubo refractario. Se utiliza para sostener otros materiales como matraces, o vasos de precipitado al calentarlos. Permite trabajar con crisoles de porcelana a altas temperaturas. Las pinzas de madera o pinzas para tubos de ensayo sirven para sujetar los tubos de ensayo mientras se calientan o manipulan. Hay que tener precaución con el calentamiento del tubo pues la madera es propensa a la combustión. El flujo de calor se orientará de modo que solo se caliente el tubo. La cápsula de porcelana se utiliza para la separación de mezclas, por evaporación y para someter al calor ciertas sustancias que requieren de elevadas temperaturas. Son de color blanco brillante, tiene un diámetro de aproximadamente 10 centímetros, su volumen se desconoce. Tienen un fondo redondo. El crisol es un aparato que normalmente está hecho de grafito con cierto contenido de arcilla y que puede soportar elementos a altas temperaturas. En los laboratorios donde se realizan análisis químicos, los crisoles se emplean en las determinaciones gravimétricas cuantitativas. Es un instrumento de metal en forma de X con el cual pueden manejarse los crisoles, aunque se encuentren a elevadas temperaturas. Se utiliza para tomar pequeñas cantidades de compuestos que son, básicamente, polvo. Se suele clasificar dentro del material de meta. La cuchara de combustión se utiliza para realizar pequeñas combustiones de sustancias, para observar el tipo de flama, reacción, entre otras cosas. Tiene una varilla de 50 centímetros, de largo con un diámetro de 4 milímetros, y una cucharilla de 20 milímetros. Un mortero es una herramienta que se utiliza para moler y mezclar sustancias, incluidos los productos químicos en un laboratorio o también la comida en la cocina. El mortero viene acompañado con un brazo pesado, hecha de porcelana, madera u otros materiales, cuyo extremo redondeado se utiliza para machacar y moler. Un condensador Friedrichs, también conocido como condensador en espiral o serpentín, consiste en una gran espiral interna tipo dedo frío dispuesta dentro de una cápsula cilíndrica, de mayor diámetro. El refrigerante fluye a través del tubo interno. En consecuencia, el aumento de los vapores circulantes se pueden condensar sobre el tubo interno, ya que todos los vapores fluyen a través de toda la longitud de la espiral. Por lo tanto tienen un contacto prolongado con el líquido refrigerante. El condensador Allen consiste en un largo tubo de cristal con un camisa de agua que circula por el tubo exterior. El condensado Allen posee una serie de constricciones y abultamientos en el tubo interior, que aumentan la superficie sobre la cual los componentes de vapor se pueden condensar. El condensador Liebig es un tubo refrigerante en destilaciones por el que se hace pasar un fluido que se enfría por la acción de un líquido que circula en su cámara. También se le conoce como argolla. El aro es un soporte para ponerlo sobre un mechero Bunsen, y poniéndole una placa encima para poder calentar al fuego. Las